ese cántico que exalta el nombre de Jehová, varón de guerra. Jehová es su nombre, dice ese poderoso cántico. El cántico de Moisés que revela los prodigios del Mar Rojo. Entre esos, el lecho marino para los egipcios se convierte en lodo hirviendo. Ese es un gran prodigio, pero también otro prodigio. El lecho marino para los israelitas en olla de ungüento. También el cántico de Moisés nos revela cómo el mar se dividió en grandes senderos, 12 senderos, para que cada una de las tribus pasara cómodamente ese trayecto de salvación, ese trayecto de bendición, ese trayecto de victoria. ¿Quién como tú, oh Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores y hacedor de maravillas? Estamos ahorita hablando de los 4 fundamentos sobre los cuales Dios se revela. No fue que demostró nada, se revela como el Todopoderoso por la creencia egipcia de quién era el faraón. Egipto tenía el siguiente concepto de quién era el faraón para ellos y esas 70 naciones. Veamos. Gloria al nombre de Jesucristo. Egipto tenía el concepto siguiente de lo que es faraón. Por eso es que era importante que Adonai, el Nora Tejilot, el eterno, el poderoso de Israel, se mostrara. El concepto de Egipto o de egipcio, el concepto egipcio del faraón, ahí lo vamos a ver en la pantalla de su televisor. Mire lo que era ese concepto egipcio. Consideraba que era cabeza de un sistema antidios, que era Dios sobre Egipto. También que su palabra era absoluta. Y que el poder de la vida o de la muerte, él tenía el poder de la vida y de la muerte sobre todos los súbditos, que era hijo de Ra. Por lo tanto, se consideraba que era inmortal. Ese era el concepto egipcio de faraón, porque Egipto también tenía un concepto sobre Ra, que Ra era la cabeza de todos los dioses, que era el representante del dios egipcio, la luz, que era Dios trino y único, que era Dios trino y único, y que él existía por sí mismo. Por lo tanto, Faraón se consideraba hijo de Ra, por lo tanto inmortal, su palabra era absoluta, en él estaba el poder de la vida y la muerte de los súbditos, y él era la cabeza de todo un sistema antidios. Por esa razón,
Dios tenía que demostrar que desde lo más profundo de los abismos hasta los cielos más altos, Él era el Señor. Y hermano, en una época en que hay tantos dioses falsos, porque esto no es solo para Egipto, en que hay tantos dioses falsos, en que hay tanta situación que nos aleja de la fe y del Dios vivo, hay que masticar esto, rumiarlo, para que nuestra fe permanezca fuerte y firme en el Dios todopoderoso. Eso era la importancia. Y en este programa estamos viendo, amados hermanos, los 4 fundamentos. Aparte de eso, cómo el faraón tuvo que irse doblegando. Es correcto. Tuvo que irse doblegando ante cada plaga, aunque el corazón se endurece en muchas partes, en el faraón, tuvo que irse doblegando ante la manifestación poderosa sobre la tierra, sobre el agua del Dios poderoso, sobre el del fuego Dios de y Israel. sobre el aire. Amén. Sobre todos los elementos. Amén. En esto, dijo Dios, en esto sabrás que yo soy Dios. Fue el primer mensaje en las primeras plagas a Faraón. En esto sabrás que yo soy Dios, a través de las primeras plagas, o sea, la de sangre, la de las ranas y la de los piojos. Ahí Dios establece, en esto sabrás que yo soy Dios. ¿Por qué razón Faraón, con gran arrogancia, había dicho a Moisés: no conozco a ese Dios, no tengo por qué obedecerle, ni voy a dejar ir a Israel? Entonces, la primer plaga que vimos en el programa anterior, el primer grupo, lo que significaba y todo esto, vean la respuesta del faraón ante la primer plaga. Veamos qué es lo que él dice. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Faraón arrogantemente había dicho: mío es el Nilo, yo lo hice. Después de la segunda plaga, él dijo: yo me he creado a mí mismo. En otras palabras, vean lo que él dice: orad a Dios para que quite las ranas de mí. El faraón pidiéndole a Moisés y a Aarón que orad a Dios para que quite las ranas de mí. Éxodo 9:8. Vean cómo el faraón tiene que empezar su proceso de humillación de la misma manera que lo ha tenido que hacer Satanás y toda su jerarquía. Así es. Porque en esto, hermanos, que hemos visto los 3 niveles del mar en programas pasados, porque esto es una serie, y los 3 tipos de soldados o de jinetes y caballos que cayeron al profundo del mar, se está hablando de principados, potestades y gobernadores. Efesios 6. O sea, todo esto tiene un paralelo con lo que es la palabra de Dios. Nada está descontinuado dentro de la palabra de Dios. Pero qué tremendo eso, ¿verdad? Él se creía a sí mismo Dios. Él se consideraba Dios y por eso arrogantemente, orgullosamente, altivamente responde: ¿quién es Jehová para yo obedecer su voz? Pero ve la respuesta y para ahora. dejar ir a Israel. No lo conozco. Pero luego viene cuando es golpeado y sus dioses son golpeados, entonces él comienza a doblegarse y entonces llama a Aarón y a Moisés y les dice: orad a Dios para que quite las ranas de nosotros. No dijo: llámeme a los hechiceros, llámeme a los adivinos, llámeme a todos los brujos. Recordemos que era un sistema ocultista. Así es. Y no dijo eso. Él ya estaba reconociendo el poderío y lo sobrenatural de aquellos milagros y de aquellos prodigios. Exactamente. Se tiene que empezar a declarar él mismo. Es correcto. A reconocer el poderío de Dios. Y fue lo que el enemigo tuvo que hacer en Isaías 12, en Ezequiel 28. Satanás, ¿qué fue lo que dijo? Subiré. Correcto. Subiré al norte, subiré cerca del trono de Dios, y quería ser semejante al Altísimo. Éxodo 15, amado hermano, es una palabra específica para declararla y ministrar liberación. Éxodo 15 muestra en el cántico de Moisés la derrota aplastante, aleluya, sin lugar a dudas, de el Dios eterno de Israel, y la derrota aplastante, segura, eficaz, y el juicio decretado, amén, en la cruz del Calvario, amén, a través, amén, de la sangre del Cordero de Dios contra Satanás. Veamos esta otra respuesta de un faraón que había dicho: mío es el Nilo, yo lo hice, yo lo crié. Veamos su respuesta ante la plaga de granizo, creo que era. Y si no, lo arreglamos aquí. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya.
Gracias, Señor Dios del universo. ¿Qué fue lo que dijo Faraón cuando vino la plaga de granizo? Dijo: Dios es justo y yo y mi pueblo malvados. Dios es justo y yo y mi pueblo malvados. Él tiene que reconocer entonces, ante la magnificencia del eterno Dios y ante el poderío de Dios, y que Dios tenía control sobre todos los elementos de la tierra. Él comienza a reconocer que Dios es justo y que ellos son malvados. El mismo diablo tiene que reconocer la justicia de Dios. El mismo enemigo tiene que reconocer Aleluya. que fue juzgado y fue juzgado en justicia, y todavía queda algo más para el futuro, pero tiene que decir: Dios es justo. Es increíble, de la boca del faraón, uno de los mayores y mejores ocultistas de la época, declarando: Dios es justo y mi pueblo y yo malvados. ¿Sabe cuántas veces era advertido? Porque la justicia de Dios fue tan tremenda. Era advertido hasta 3 semanas antes de cada plaga. 23 veces fue advertido. Y no sé cuántas veces al día. ¿Cuántas veces al día era que era advertido? Sí, 23 veces. Cada día, por ejemplo, 3 semanas antes de la plaga de granizos. Ahí fue advertido. Inclusive hay algo muy interesante. Cuando esto se ve en el contexto hebreo, en la Biblia en hebreo, todavía hay más claridad. Porque muchas veces el Señor le dijo a Moisés: ve a Faraón. Era cuando tenía que ir a hablar con él, cuando él estaba cerca del río Nilo. Porque él llegaba a hacer sus necesidades en el Nilo. Porque como era Dios, la gente suponía que no hacía ningún tipo de necesidad fisiológica. Entonces él salía en la madrugada al Nilo para que nadie lo viera. Entonces Dios le decía a Moisés: ve a Faraón. Pero también le decía: entra a Faraón. Era cuando Moisés entraba a un palacio que tenía más de 400 puertas, custodiadas por los mejores hechiceros. Es correcto. Y Moisés y Aarón entraban como entrar a cualquier hotel de hoy en día. Correcto. Toda la hechicería se doblegaba ante el camino del profeta y el hombre de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué más estábamos? Que yo me emociono. Hay que estudiar esto y agarrarlo, comérselo. Claro que esto emociona, porque le da una perspectiva Vivifica. a uno de lo que del poderío de Dios sobre toda la creación. O sea, que Dios supervisa toda la creación, que Él es amo de todo lo creado. Exacto. Y el diablo por eso tiene que reconocer Faraón, y todos los demás tienen que reconocer que Dios es justo, porque era advertido ante cada plaga, era advertido. Sin embargo, no se humillaba. Y mire lo que le dice Dios en cierto momento allá en Éxodo capítulo 9, verso 16. A la verdad le dice: yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Qué tremendo. O sea que Dios estaba usando al mismo diablo para glorificarse en medio de él. Amén. Por el poderío que Dios estaba estableciendo sobre, Así es. sobre el Veamos otra respuesta después de la plaga de langosta. Veamos la actitud de aquel arrogante que había dicho: ¿quién es Dios? ¿Quién es? Para que lo obedezcan. Vean ahora su respuesta ante la plaga de langostas. Gloria al nombre de Jesús. Ahora la respuesta después de la plaga de langostas es: pequé contra vuestro Dios y contra vosotros. Ahora la respuesta de Faraón después de la plaga de langostas es impresionante: yo he pecado contra vuestro Dios y contra vosotros. Esa es la respuesta de Faraón después de esa plaga. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo la arrogancia tenía que ser doblada. La cerviz tiene que ser doblada, como la tuvo que doblar el querubín protector cuando se creyó semejante a Dios y con el derecho de subir hasta el trono de Dios. Correcto. Qué tremendo. Faraón no podía creer que hubiera un Dios con el dominio y el poder para exterminar todo su imperio. Así Hermanos, es. todo el imperio, esto no es una historiecita de los 10 correcto. mandamientos. Todo su imperio era mundial en esa época. Y todas las plagas, que esto lo veremos el año entrante con el favor de Dios,
afectaron no solamente la geografía de Egipto, sino el mundo entero. Lo dice Éxodo 15. Claro. El mundo entero oyó y supo de lo que estaba. Y no Claro. había internet, ni había nada de esto, y el mundo entero lo supo. Pero ante ya el Mar Rojo, ante los 50 prodigios del Mar Rojo, vea lo que tuvo que declarar, y lo tendrá que declarar siempre, siempre, por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Veamos entonces eso para que usted se goce. Ya, gloria a Dios. Gloria al nombre Aleluya. de Jesús. Esto es lo que Faraón ahora, o sea, ya no tenía nada que decir. Lo único que tuvo que decir es: ¿quién como Jehová? ¿Quién, dice, como Jehová entre los dioses? ¿Quién como Jehová entre los dioses? O sea, Faraón mismo tenía que reconocer entonces que aún todos los dioses falsos de Egipto se quedaban cortísimos ante la magnificencia, ante el poderío, ante el gobierno y el dominio de un Dios que tenía control sobre todos los 4 fundamentos de la creación, Gracias, sobre Dios. toda la naturaleza. Gracias, Dios. Es Porque impresionante. Como pueblo suyo podemos declarar, Él tuvo que decir al final, cuando vio los 50, ya no las plagas, Es correcto. cuando vio los 50 prodigios: ¿quién como tú, Ah, oh Adonai, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores y hacedor de maravillas? Esos versículos lo declaró Faraón y las naciones de Egipto. Correcto. Después de que había dicho ¿quién es? ¿Quién es? Tuvo que decir ¿quién como tú? Mikamoja Baeni Adonai, Mikamoja Baeni Adonai. Gloria al nombre de Jesús. aleluya. Bueno, esto ha sido Dios TV. Será hasta la próxima. Gracias, Dios. Les amamos y nos quedamos cortísimos. Amén. Dios les bendiga y recuerda Dios TV.